Estados Unidos finalmente cumplió con la amenaza. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado este martes que responderá con medidas arancelarias y no arancelarias a partir del próximo domingo, tras la imposición de aranceles del 25% a sus productos a manos de Donald Trump. Nadie gana con esta decisión, ha afirmado la presidenta mexicana en su conferencia de prensa de este martes. No hay motivo que dé razón a estas acciones, ha reclamado y ha dicho que seguirá buscando una salida negociada a las tensiones con Washington. La presidenta de México ha insistido en que el país tiene una economía fuerte y ha llamado a cerrar filas frente al castigo de Trump por el tráfico de fentanilo y la crisis migratoria. Hago un llamado al pueblo de México a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Ha agregado, al tiempo que ha convocado a una movilización en el Zócalo, la plaza principal del país, este domingo, para mostrar músculo y respaldo popular este mismo fin de semana. Sheinbaum ha adelantado que esta semana, probablemente el jueves, tendrá una llamada con Trump, en lo que supondrá un último intento para llegar a un acuerdo. Sheinbaum ha lamentado que Estados Unidos tomara una decisión unilateral, pese a los resultados que su gobierno puso sobre la mesa para evitar la guerra comercial. Se desarrollaron acciones contundentes contra la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo, así como reuniones bilaterales de seguridad y comercio, que llegaron a acuerdos sustantivos de cooperación entre ambos países, ha sostenido. La presidenta de México se ha plantado en la tribuna presidencial y ha leído un comunicado con el que busca ganar tiempo antes de concretar las represalias a Washington. En el texto, subraya que los aranceles van contra los acuerdos comerciales vigentes y califica el anuncio de la Casa Blanca sobre los aranceles como ofensivo, difamatorio y sin sustento. No queremos entrar a una guerra comercial, eso solo afecta a la gente, fue lo que dijo la presidenta de México en la Mañanera del Pueblo. Ante este tenor, la presidenta Claudia pide al pueblo de México su apoyo para que lo acompañemos el día domingo 9 de marzo en la plancha del Zócalo capitalino para escuchar el plan de acción contra los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos. Voy a iniciar la conferencia leyendo un comunicado por el tema del día de ayer, de los aranceles que impone el gobierno de los Estados Unidos a México y a Canadá y a China también. El día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos, después de 30 días de pausa, decidió unilateralmente imponer 25% de aranceles a las exportaciones de México, a pesar del tratado comercial firmado por el propio presidente Trump en su primer mandato, y de que en este periodo de tiempo, en estos 30 días, se desarrollaron acciones contundentes contra la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo, así como reuniones bilaterales de seguridad y comercio que llegaron a acuerdos sustantivos de cooperación entre ambos países. Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México, que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Desde que dio inicio el gobierno que represento, el 1 de octubre de 2024, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. Por ejemplo, en el caso de tráfico de fentanilo, las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, CBP por sus siglas en inglés, muestran que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos provenientes de México se redujeron en 50% de octubre de 2024 a enero de 2025. Otros resultados: en estos 5 meses de gobierno
son los siguientes: aseguramiento de 6.998 armas de fuego, 75% de las cuales provienen de los Estados Unidos, y de 121.4 toneladas de drogas, incluyendo 1.260 kilogramos y 1.332.126 pastillas de fentanilo. Se han desmantelado 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. He incautado la cifra histórica de 26.4 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Se detuvieron 13.858 personas por delitos de alto impacto y recientemente fueron trasladados 29 personas privadas de su libertad acusadas de graves delitos relacionados con violencia y narcotráfico a Estados Unidos para beneficio de la seguridad de ambos países. Esto ha permitido una reducción de homicidios dolosos del 15% en nuestro país entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Por ello somos enfáticos: no hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Lo hemos dicho de diferentes formas: cooperación y coordinación, sí; subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta, somos naciones iguales. Por razones humanitarias, colaboramos para evitar el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Pero como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, el gobierno de ese país debe hacerse cargo también de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes en Estados Unidos. Es un problema de salud pública profunda que deben atender. Asimismo, deben actuar contra los grupos delictivos que internan de manera ilegal a través de sus puertos y aeropuertos los precursores de fentanilo, así como a la delincuencia que produce, distribuye y vende ilegalmente el fentanilo y otras drogas en su territorio, envenenando a sus habitantes. Datos de CBP de 2024, publicados por el Instituto Cato de Washington, revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos por tráfico de fentanilo entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. Incluso la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos informa que el 81.9% de los procesados por tráfico de drogas son de nacionalidad estadounidense. Por otro lado, el 8 de enero del presente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció el grave problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. 74% de las armas de alto poder incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos. Es tiempo de que asumamos cada país nuestro compromiso. En Estados Unidos, la crisis de consumo de opioides que se ha desatado inició con la aprobación irresponsable de fármacos por parte de la FDA. Un juicio contra una farmacéutica en su propio país demostró que la aprobación del primer fármaco con opioides que se vendió y promovió masivamente se basó en información alterada para la aprobación de la propia FDA. La coordinación entre ambas naciones es necesaria para atender el fenómeno de la violencia y el tráfico de drogas, pero siempre basada en el respeto. Quiero dejar claro el día de hoy que nosotros siempre buscaremos una solución negociada, como lo hemos propuesto, en el marco del respeto a nuestras soberanías. Pero la decisión unilateral que tome Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país y afecta a nuestros pueblos. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera
o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región ante el avance económico y comercial de otras regiones. Pero es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar tanto a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos por el incremento en los precios de los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va a provocar por detener la creación de empleos en ambos países. Nadie gana con esta decisión, por el contrario, afecta a los pueblos que representamos. A las mexicanas y mexicanos, les recuerdo que nosotros tenemos fincado el crecimiento desde hace 6 años en el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos mediante inversión pública, el aumento al salario mínimo y los programas de bienestar. Además, recientemente presentamos el Plan México para fortalecer la inversión para el mercado interno. Fuimos capaces, en los tiempos lamentables de tristeza y de desolación ocasionados por la pandemia, de levantarnos cuando se cayó la economía como nunca había sucedido en la historia moderna del país. En 2 años nos levantamos, tenemos una economía fuerte y sobre todo un pueblo empoderado, consciente que se ha convertido en la principal fuerza política y motor del desarrollo de nuestro país. Vamos a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad. Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos y entre todos afrontar juntos este desafío. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano. Y estoy segura que juntas y juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Amir Ibrahim, del Quintana Roo MX. Acaba de convocar al Zócalo a los mexicanos y mexicanas este próximo domingo. ¿Cuál sería la convocatoria a los paisanos que viven en Estados Unidos? Ellos quieren ayudar, señora Presidenta, siempre en los comentarios de los programas que hacemos, participan mucho y han estado preguntando cómo ayudamos, cómo pueden participar los paisanos. Presidenta. Pues por lo pronto pienso que pueden enviar cartas al gobierno de los Estados Unidos, a sus congresistas, hablando de la afectación que significa los aranceles para Estados Unidos y para México, para explicar a la gente qué es esto del 25% de aranceles. México exporta, hoy somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, es decir, aquí se produce una parte muy importante de lo que consumen los estadounidenses, particularmente automóviles. Pero esta exportación tiene que ver con una integración comercial y productiva. Quiere decir que no es que aquí se fabriquen los automóviles completos y se envíen exportados a los Estados Unidos, sino que las autopartes se fabrican una parte aquí, después se van a Estados Unidos, luego regresan, luego se van a Estados Unidos, luego regresan y luego se forman en armadoras, ya sea aquí o en los propios Estados Unidos, o en el propio Estados Unidos. Es decir, hay una integración económica muy importante que se ha dado a lo largo de los últimos 40 años y particularmente en el último periodo.
producto, después de la pandemia, de que muchas empresas que estaban en China decidieron venir a México a instalarse aquí, o empresas que ya existen en México y decidieron ampliar sus capacidades porque en su momento pues hubo problemas en el envío de mercancías de China a Estados Unidos o a México. Entonces, eso se llamó la relocalización, o se llama la relocalización de las empresas. Entonces, México ha aumentado su exportación a los Estados Unidos. Pero esa exportación que se envía precisamente por la integración comercial genera empleos en México y en Estados Unidos. Esta idea de que solamente se generan empleos aquí, pues no es correcta. Se generan en los dos lados precisamente por esta integración. ¿Qué va a pasar ahora? Estados Unidos impone 25% de impuesto a todas las exportaciones mexicanas, sin distinción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se produce aquí, cuando se va a Estados Unidos, les va a costar a Estados Unidos 25% más. Si nosotros ponemos el mismo impuesto de regreso, pues va a costar otro 25% regresarlo. Y volverlo a enviar, pues otro 25%. ¿Qué va a pasar con eso? Pues va a encarecer los productos. Ha dicho el presidente de los Estados Unidos que esto va a permitir que todas las fábricas de autotransporte o de vehículos se vayan para allá, o de autopartes. No es tan fácil, porque los costos de producción en Estados Unidos son más altos, número uno. Y número dos, no es tan fácil trasladar una empresa de vehículos, armadora de vehículos, que tiene su tiempo, a otro país. Se requiere pues su tiempo para poder hacer este proceso. Entonces, por eso decimos, y esa es la información importante, lo que ocurrió es que le ponen un impuesto de 25% a todo lo que se exporta de México hacia los Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros decimos es, esto va a afectar a los dos países, y más, Canadá también tiene su 25%. ¿A quién va a afectar más? A los estadounidenses, porque necesariamente, porque los productos no se pueden mover en un día, su fabricación, pues va a provocar un aumento de precios al consumidor. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Al revés, deberíamos de estar promoviendo mayor integración económica que nos permita competir con Asia, porque juntos nos fortalecemos, separados no nos fortalecemos. No es solo que todo se vaya a producir allá, no es tan sencillo. Ayer me decía un empresario que recibí aquí, unos empresarios mexicanos que tienen fábricas en Estados Unidos, que les está costando mucho trabajo conseguir mano de obra allá. Entre otras cosas porque ya no hay tanto bono demográfico, es decir, ya no hay tanta gente tan joven que trabaja en las fábricas, y otros fenómenos que se generaron a partir de la pandemia. Entonces, por eso nos fortalece la integración. Ahora, poner el asunto del fentanilo como el argumento para poner el 25% del impuesto, pues tampoco tiene sustento. Primero, por los resultados que hemos dado, que estamos trabajando para evitar que el fentanilo cruce hacia los Estados Unidos, también para beneficio, para ayudar a Estados Unidos y para beneficio de nuestro país, porque nosotros queremos bajarle a la violencia. Pero hay que tomar en cuenta que el consumo de fentanilo en los Estados Unidos, pues no solamente viene de México, como se ha querido promover. También los precursores de fentanilo entran por los puertos de Estados Unidos. También se produce, se comercializa, se distribuye en Estados Unidos. ¿Quién lo hace? Pues la mayoría son grupos delincuenciales formados entre otros, por estadounidenses. Por eso los datos que pongo aquí. Fíjense esto es a ver si puedes ponerlo de este instituto.
Es muy interesante, muy, muy interesante. A ver si está ahí. Dice, datos de CBP. CBP es como aduanas y asuntos fronterizos. Es la institución que se encarga de eso en los Estados Unidos. Publicados en 2024 bajo una petición de información pública por un instituto que se llama el Instituto Cato, que es de Washington. Revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos, o sea, de México a Estados Unidos o de Canadá a Estados Unidos, o los puertos marítimos, entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. O sea, porque hay esta idea, es más, a ver, ponle abajo la parte que leímos hace rato. Esta parte que dice que se piensa que es la migración. ¿Es el primero? A ver, el primero. Fíjense esto, Apresten el micrófono. Este es un instituto de estos llamados grupos de trabajo, think tanks de los Estados Unidos en Washington. Fíjense su primer párrafo. Muchas personas creen erróneamente que la inmigración es fundamental para el suministro ilícito de fentanilo en los Estados Unidos. Sin embargo, los defensores de este punto de vista han ofrecido poco más que especulación para apoyarlo. Los nuevos datos obtenidos por el Instituto Cato a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información cuestionan esta creencia. El nuevo conjunto de datos muestra que los ciudadanos estadounidenses comprendieron el 80% de las personas atrapadas, dice aquí, detenidas, debe decir, con fentanilo durante los cruces fronterizos en los puertos de entrada de 2019 a 2024. Es un delito llevar droga de un país a otro, ilícita. Pero según este instituto, 80% de las personas detenidas en Estados Unidos por este delito son estadounidenses. Que esta idea de que todos son mexicanos. Ahora, ¿quién distribuye, quién comercializa la droga en Estados Unidos? Entonces, por eso decimos, vamos a coordinarnos, por supuesto que queremos coordinarnos. Cada quien que atienda su parte. Compartimos información, inteligencia. Nosotros nos toca una parte en México y lo estamos haciendo. A ellos también les toca una parte de Estados Unidos. Y la otra muy importante, la crisis del consumo de opioides. Aquí está Alejandro Schwartz, que lo estudió mucho desde COFEPRIS. Tiene un origen en un fármaco que se promovió masivamente en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el fármaco? ¿Oxicodona? ¿Por qué no les platicas? Efectivamente, como señala la presidenta, hay un fármaco que es un opiáceo de consumo oral que se llama oxicodona, Oxycontin. La FDA lo autorizó para que se pueda vender sujeto a una receta, pero por consumo oral. Y esto es uno de los elementos descrito ampliamente en la literatura como el origen causal de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. O sea, ese medicamento contenía fentanilo y lo vendían en farmacias como si nada. Es un opioide, es un opioide. Necesariamente fentanilo. Sí, es un opioide sintético, pero lo importante es que es de consumo oral. Entonces, el acceso aumenta porque vas a la farmacia, lo compras y te lo tomas. Y fue autorizado por la FDA y está también documentado que esa autorización fue
plagada de conflictos de interés. ¿Y para qué sirve ese medicamento? Para el dolor. Para el dolor. Medicamento para el dolor que empezaron a comercializar sencillamente en farmacias y enviciaron a su pueblo. Básicamente es lo que está diciendo. Así es. Cuando los médicos tratamos a un paciente con dolor, utilizamos se llama una escalera del dolor, en el cual si tú tienes un dolor leve le das paracetamol, ¿no? Y si tienes un dolor muy grande le das un opiáceo. Lo que sucedía con este medicamento es que pacientes con dolores leves les daban un opiáceo y no el medicamento que requería para el nivel de dolor que tenía. Esto hace una dependencia a este medicamento que cuando ya no lo requieres, pues lo tienes que seguir consumiendo. Taco, muchas de las personas que están ahorita en esta situación, de drogadicción, ¿primero consumieron este medicamento? Pues, a ver, no necesariamente, pero no necesariamente, pero sí fue uno de los elementos causantes de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. Es decir, una persona iba al doctor porque tenía un dolor de espalda, que es la causa de consulta más común de los adultos. En vez de darte el paracetamol, que es el medicamento que requieres, o otro analgésico no opiáceo, como ya estaba autorizado un opiáceo oral, te daban el Oxycontin o el Oxicodona, te quitaba el dolor, pero te generaba una profunda dependencia. Muchas gracias. Es decir, hay temas de consumo de drogas que tienen que ver con un problema de salud pública, de atención a los jóvenes, requieren una atención integral. La campaña que hemos desarrollado aquí del fentanilo, que venía desde el presidente López Obrador, está acompañada de un número telefónico para atender, para que aquellas personas que tienen algún tipo de dependencia a una droga puedan salir de ello a partir de una atención integral. De tal manera que es desde la prevención hasta la atención integral lo que estamos haciendo. Eso no necesariamente existe en los Estados Unidos, entre otras cosas porque además no tienen un sistema de salud público realmente, es mucho menor que el nuestro. Con todas las fallas que tenemos nosotros tenemos 3 sistemas de salud pública que atienden a la población, allá no, nuestros paisanos lo saben. Entonces por eso decimos, no puede ser que el tema sea México es el responsable del consumo de opioides en los Estados Unidos. O sea, no, a ver, cada quien que asuma su parte de responsabilidad. Nosotros vamos a colaborar siempre, porque como lo he dicho, no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado, fentanilo ilegal, ni a Estados Unidos, ni a México, ni a ningún lado, porque es una droga sumamente adictiva que hace un terrible daño y no queremos que ninguna droga llegue a ningún lado. Y en eso estamos trabajando, desde la parte de salud pública, prevención, hasta la parte que tiene que ver con todos los delitos que se cometen por el tráfico de las drogas. Entonces, por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos. Esta semana tenemos pactada una llamada con el presidente Trump. ¿Qué día? Probablemente el jueves. Entonces, vamos a esperar también. De todas maneras, si ellos, como lo dije ayer, nosotros este plan ya lo tenemos desde hace tiempo, desde que entramos al gobierno. Es el plan que, en caso de que continúen los aranceles, vamos a anunciar el domingo en el Zócalo. Y nos importa porque cualquier consecuencia que pueda tener los aranceles en términos de la economía de nuestro país, que tiene sus consecuencias, primero no asustarse, porque los mexicanos y mexicanas siempre salimos adelante y vamos a salir adelante frente a cualquier adversidad. Y además juntos, y yo estoy convocando a que en esto entremos todos los mexicanos y mexicanas, a este desafío que se nos presenta. Pero la responsabilidad, como lo decía ayer, de los aranceles, pues es una decisión del gobierno de los Estados Unidos, una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. O sea, en estas semanas, en este mes, pues hubo varias reuniones, una reunión muy importante en Washington, llamadas telefónicas, una llamada muy importante, una reunión muy importante en Washington, donde se tomaron acuerdos de coordinación para el tema de la seguridad
del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Entonces, no es que haya habido una cosa de que nosotros no queríamos coordinar, no, al revés. Estamos trabajando, nos coordinamos siempre en el marco de nuestra soberanía. Entonces, ¿cómo en medio de un acuerdo de coordinación, pues hay una decisión del gobierno de Estados Unidos que de todas maneras se pone el 25% de aranceles? Entonces, esta decisión es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros nunca nos vamos a cerrar al diálogo, al contrario, siempre están las puertas abiertas, pero nosotros también tenemos que tomar nuestras propias decisiones para proteger a las industrias nacionales y extranjeras que están en México y para proteger a nuestro pueblo. Y no queremos entrar en una guerra comercial, nadie está… Eso solo afecta a la gente, solo afecta a la gente. Para no salirme del tema, Presidenta, ¿a qué atribuye usted, si los datos no acompañan al presidente Trump en cuanto al fentanilo y este tipo de situaciones? Y además, pues se ha visto una estrategia de seguridad a partir de que usted asumió el mando del país muy fuerte y han estado capturando, digamos, personas del crimen, y estos 29 que se fueron también para Estados Unidos. Y no acompañan los datos. ¿A qué atribuye usted la decisión unilateral? ¿Por qué cree, si no es el fentanilo, a qué se le atribuye? Y como pregunta, otra pregunta aparte, en mi estado, Quintana Roo, tenemos mucha relación con personas americanas. Llegan 30 millones de turistas a nuestro estado al año, y muchos de los prestadores de servicios, muchas de las personas del pueblo de Quintana Roo, que son meseros, que tienen relación con el pueblo, pues con los americanos y con los canadienses, si les podría dirigir algún mensaje en cuanto a pues cómo tratarlos, cómo atenderlos, y cómo sería como el mensaje de solidaridad con ellos, porque no creo que todo el pueblo americano esté a favor de estas medidas contra el pueblo de México. Al contrario, somos un pueblo, y en Quintana Roo yo lo veo todo el tiempo, que somos un pueblo amigo, que nos llevamos muy bien con ellos, todo el tiempo estamos en constante buena convivencia, ¿no? ¿Y cuál sería como el mensaje al pueblo de Quintana Roo, que atiende a muchos americanos, y a qué atribuye usted el tema de Trump? Gracias, presidente. Siempre hay que hacer nuestro trabajo con respeto a todas las nacionalidades. No es un tema del pueblo de Estados Unidos. Por ahí hay una encuesta, a ver si la encuentran, no sé dónde la vi, no sé si es de Reuters, que dice que un porcentaje muy alto de estadounidenses están en contra de ponerle aranceles a México. A ver si la encuentran. Sí, es de Reuters, ¿no? A ver si la encuentran para poderla poner. Y han salido también, bueno, de ayer a hoy, fíjense, luego se notó en la bolsa de los Estados Unidos el impacto del anuncio. O sea, no es solamente un asunto del impacto que puede tener en México, sino el impacto que tiene en los Estados Unidos. Tan es así que en pocas horas hay una cantidad de instituciones, de cámaras de comercio, de gobernadores, de legisladores en Estados Unidos, de presidentes municipales, de condados, que dicen, esto nos va a hacer mucho daño a nosotros. O sea, muchos estadounidenses, empresarios estadounidenses que dicen, no tiene sentido poner el 25% de arancel a las exportaciones de México a Estados Unidos. Entonces, no, en eso hay que ser. Y la otra es, el presidente Trump ayer dijo que me respetaba, lo dijo así, y además se ha referido a mí de diversas maneras y se lo agradezco, la verdad. Y yo también lo respeto. El asunto es que encontremos la forma de colaborar, de coordinarnos, sin subordinación de nadie, para beneficio de nuestros pueblos. Entonces siempre vamos a poner eso por encima de todo. No ayuda
esto, ni a ellos ni a nosotros. Se hicieron muchas propuestas sobre la mesa en temas comerciales. Repito, se llegaron a acuerdos muy importantes en la reunión sobre seguridad. Entonces, es mucho mejor irse por ese camino de la coordinación a este camino de imponer unilateralmente aranceles, pues que nosotros también vamos a tener que responder. Pero eso no ayuda a nadie. En caso de que la llamada del jueves llegue a un acuerdo de suspender los aranceles y esto, la convocatoria del domingo se cancelaría. Vamos a ver cómo está. Yo creo que de todas maneras hay que reunirnos, hay que dar información. Entonces muy va a la importante. asamblea. Nosotros venimos de ahí, de la plaza pública. Venimos de informar a la gente desde abajo. Entonces la mañanera del pueblo ayuda mucho, pero nosotros también tenemos que informarle a la gente pues de esta situación, porque el gobierno, los gobiernos estatales, porque estamos invitando a los 32 gobernadores, 31 gobernadores y a la jefa de gobierno a este proceso, a enfrentar esto en unidad, porque este es un asunto más allá de un partido político, es un asunto que va contra el país. Entonces, no tenemos todavía exactamente la hora, pero ya les estaremos informando y esperemos pues que sí se dé la llamada, porque siempre el diálogo ayuda, siempre, y más el diálogo bilateral pues de dos presidentes de países vecinos. Muchas gracias, presidente. Sí, aquí. Muchas gracias, presidenta. Aurora Castillejos, Canal 14 CPR y también Altavoz Radio. Preguntarle, presidenta, ¿cómo está la economía mexicana? ¿Cómo va la fortaleza de la economía para enfrentar estas declaraciones que ha dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? La economía de México está fuerte. Las reservas del Banco de México son históricas. Ayer dio Zoé los datos de empleo, son históricos. El salario es histórico, los programas sociales, los programas de bienestar ayudan mucho porque promueven el mercado interno. Imagínense, estamos hablando de casi 3 puntos del PIB que se distribuyen a las familias mexicanas desde abajo, poquito menos, que llegan a las familias. Y eso, ¿qué hace? Pues promueve el consumo o el ahorro, pero principalmente el consumo. Al promoverse el consumo, el mercado interno, pues apoya desde el pequeño empresario hasta el gran empresario. Entonces, en ese sentido, el aumento salarial también. En ese sentido está fuerte. Ahora, una parte de nuestra economía, pues sí está sustentada en esta integración que se ha dado desde hace muchos años con Estados Unidos. Entonces, pero salimos, por eso pongo el ejemplo de la pandemia. La pandemia, el PIB se cayó casi 9%. Se perdieron más de 10 millones de empleos. Y en 2 años se levantó el país, con la ayuda de todas y de todos, y con un modelo distinto al que había antes. Antes era endeudarse para apoyar a los de arriba. El presidente López Obrador, y fue reconocido por el mundo entero, salió muy bien México económicamente de la pandemia, porque muchos otros países se endeudaron terriblemente, y aquí salimos bien porque se apoyó desde abajo. Entonces, y el Plan México, que mucho está sustentado en nuestro mercado interno. Es decir, que no importemos tanto, sino que desarrollemos nuestra propia industria manufacturera para proveer al mercado interno. Entonces, el Plan México sigue en una o en otra circunstancia, porque necesitamos el apoyo de todos para que no se pierdan empleos y que se siga desarrollando. Y la industria automotriz, fíjense, la industria automotriz estadounidense es la que más problemas va a tener, porque, por ejemplo, de lo que más se importa de China a México son autopartes de General Motors. Entonces, le imponen allá aranceles para Estados Unidos. Entonces, llega aquí a México y en aranceles de aquí para allá y luego regresan
Como decía Marcelo el otro día, que un pistón cruza no sé cuántas veces para poderse hacer, porque pues es una integración que se dio por muchos años. Entonces, está fuerte la economía de México y vamos a salir cualquiera de las circunstancias adelante, porque lo mejor de todo es nuestro pueblo, lo mejor, siempre. Gracias, Presidenta. En otro tema, hoy la Suprema Corte de Estados Unidos va a escuchar los argumentos del Estado mexicano relativos a la demanda contra las armadoras y distribuidoras de armas. Me gustaría saber cómo va este tema y qué se tiene preparado para hoy, si nos puede detallar un poco. Sí, si gustan que la Cancillería, que es quien está llevando el caso, les informe, pero siguen estas demandas, tanto a manufactura como a distribución. Sería un precedente histórico para México y también para Estados Unidos. Es que ya ellos tienen la prueba más contundente. El propio Departamento de Justicia lo reconoció. A ver, pon el publicado del Departamento. Ah, bueno, ¿este qué era? Perdón, ya me... ¿55% qué es? No, pero yo vi uno que era el 70%. A ver si me lo encuentran por ahí. 55% en contra, ¿no? Bueno, en esta ya es 55% en contra, y hay otra que vi que 70% está en contra, en este caso es 55%. Ponlo del Departamento, a ver si lo tienen, de Justicia de Estados Unidos, del 8 de enero. El 8 de enero, apenas el 8 de enero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció que el 74% de las armas incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos. La Fiscalía, aquí lo informó el fiscal, tiene también carpetas relacionadas con eso, con cada arma. Entonces, eso es una prueba muy, muy contundente. A ver si me encuentran el pedacito donde dice que el 74%. Dice este documento: las armas originarias de Estados Unidos y recuperadas en México entre el 2017 y 2021 representan el 74% de todo el crimen internacional relacionado con armas que ha sido trazado por el productor. O sea que hay trazabilidad desde el productor. Es muy fuerte. Es una prueba muy contundente, porque es el propio Departamento de Justicia quien reconoce eso a partir de una investigación. Claro, solo para detallar, ¿nos podría Cancillería nos decía? Sí, Cancillería puede informar. ¿Algún comunicado si lo puede emitir más tarde? Sí. Muy bien, gracias, Presidenta. Gracias. Acá. La última pregunta en el tema de aranceles, en el tema de Trump. Prácticamente Trump está instalado en una posición de ser villano del mundo. La forma en que trató a Zelensky fue lamentable. La forma que quiere convertir la Franja de Gaza en un centro turístico inmobiliario también es terrible, después de todo lo que ha pasado con las matanzas de niños en Gaza, en Palestina. Y ahora pues los aranceles que desestabilizaron las bolsas. Estamos pegados a Estados Unidos, tenemos una dependencia comercial muy fuerte de nuestras exportaciones. Casi el 80% son para ese país. Tomando en cuenta estas decisiones de Trump, que parecen ser así como de una película de Marvel, como está pasando en Capitán América, que el presidente está manipulado. O sea, vi la película y dije, güey, qué cosa qué comparación tan fuerte. Y diría, Presidenta, ¿cómo evitar desconectar tanta dependencia comercial con Estados Unidos, buscar acuerdos comerciales? Europa está también muy molesta por esta situación. Muchos países, todo el mundo está prácticamente en contra de las decisiones de Trump. Presidenta, gracias. Sí, a nosotros nos corresponde respetar al presidente Trump.
finalmente es electo por su pueblo y nos toca respetarlo, aunque no estemos de acuerdo en muchas de las decisiones que toma, particularmente las que afectan a México. Pero buscamos siempre un diálogo, una coordinación, siempre. Independientemente de cualquier tema, nosotros tenemos que buscar la coordinación, además por la protección también en los mexicanos que están del otro lado de la frontera, que es muy importante para la propia economía de Estados Unidos, como lo hemos dicho muchas veces, y además saludamos a nuestros paisanos. De consolidarse este tema de los aranceles, hay que hacer una evaluación muy importante de la diversificación geográfica de la economía mexicana. Porque durante 40 años, esa es, digamos, la fortaleza de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Tiene una fortaleza la región Norteamérica por su tratado, que nos ha permitido crear empleo en los tres países, mejorar el bienestar y competir de mejor manera con otras regiones. Ahora, al poner 25 de aranceles, pues en realidad se está violando todo el tratado comercial, ¿verdad? Que también pues tiene su parte jurídica que hay que encaminar. Entonces México, además del Plan México como estaba planteado, pues tenemos que estar pensando también en fortalecer la inversión en nuestro país, porque es eso principalmente. México, parte del problema que tenemos, fíjense, aumentaron las exportaciones en 9% anual en los últimos 4 años, pero nuestro PIB no creció en ese porcentaje. ¿Por qué razón? Uno, porque muchas son empresas extranjeras cuyos ganancias se los llevan fuera de México. Esa es una parte importante. Otra, porque nosotros importamos casi lo mismo que exportamos en términos monetarios. No hemos fortalecido la producción nacional. Entonces, este es un tema incluso que venía desde el presidente López Obrador, el fortalecimiento de la inversión en México. Entonces, de darse ya de manera permanente los aranceles, pues nosotros teníamos que plantear también pues la inversión en México de otras empresas, ¿no? Para el mercado interno, más allá de la exportación, para el mercado interno. Es que durante años México es el país que más tratados comerciales tiene del mundo. Y bueno, puede tener sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Tenemos tratados comerciales con Vietnam, con Malasia, con otros países, que pues la pregunta es que no podemos producir todo eso aquí. Presidente, en caso de que haya falta de venta, o se paren las exportaciones de productos mexicanos, ¿habría apoyo para productores de aguacate, pues otros productos? El apoyo tiene que venir de abajo. Eso fue una demostración muy importante del periodo del presidente López Obrador. Y tenemos que encontrar otros mercados. Pues el aguacate mexicano es buenísimo. Entonces sí, el mercado estadounidense pues está muy cerca, va para allá, pero muchos otros lugares pueden querer el aguacate mexicano, no solamente. Y las otras exportaciones agrícolas que tenemos también pueden irse a otros lugares, ¿no? Y también podemos recibir importaciones de otros lugares en caso de que se suban aranceles de ciertos productos, ¿no? Muchas gracias, Presidenta. Sí. ¿Alguna estrategia con Canadá o alguna denuncia para la Organización Mundial del Comercio? Sí hay vía jurídica, ya lo vamos a anunciar el domingo, pero tiene su vía jurídica que es muy importante que se lleve, y también pues la parte de las medidas arancelarias y no arancelarias. Pues habría que hablar con ellos, habría que hablar con ellos. A ver aquí.
Y la última pregunta, si me lo permite, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se firmó el Tratado de Libre Comercio, donde obviamente estuvo Donald Trump y por supuesto el primer ministro Justin Trudeau. En ese entendimiento o pláticas, bueno, pues Estados Unidos ya pretendía sacar de la jugada a Justin Trudeau, que obviamente es el representante de los canadienses. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel pidió que se incluyera ese acuerdo trilateral. Hoy, pues Trump impone unos aranceles de manera autoritaria. Yo no sé si el Tratado de Libre Comercio deja de funcionar como tal luego de esta imposición de aranceles, porque pues prácticamente pues dejó fuera de la jugada este acuerdo trilateral. Sí, pues en realidad es un hecho. Al poner 25% de aranceles, pues está totalmente fuera del tratado. Entonces, ¿queda fuera de la jugada este acuerdo trilateral comercial? De mantenerse así los aranceles, pues de todas maneras, Estados Unidos habla de seguir renegociando el tratado. Entonces, por eso tiene que haber diálogo. Entonces, en este caso, pues tiene que haber diálogo al más alto nivel, porque en este mes hubo diálogo también de alto nivel, porque el secretario de Estado de los Estados Unidos y el secretario de Relaciones Exteriores, la fiscal de Estados Unidos y el fiscal general de la República de México, pues son personas de muy alto nivel y se llegaron a acuerdos, pero pues ayer nos dan esta noticia, entonces pues tiene que ser un acuerdo de presidentes, ¿no? Entonces, por eso digo que no hay que cerrar la puerta nunca del diálogo y estar manteniendo, pero nosotros también, en caso de que se mantengan estos aranceles, pues nosotros también vamos a tomar medidas que protejan a nuestra economía. Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, cerramos, compañeros, compañeras, cerramos. Son 9:16, ya mañana es otro día. Mañana seguimos con la Mañanera del Pueblo. Muchas gracias a todas y a todos. Buenos días, buenos días, buenos días. Mañana, buenos días.